Hola a todos, bienvenidos a Histéricos por la Historia y lo prometido es deuda. Hoy comenzamos con un tema nuevo. La Argentina cambia a partir de 1930. Voy a comenzar hablando de una etapa previa. Quiero recordar que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra que se dio entre 1914 y 1918, principalmente en los países de Europa, afectó a las economías de todo el mundo y también a la economía argentina. Este conflicto armado tuvo consecuencias negativas, principalmente porque disminuyeron las exportaciones de materia prima por la reducción de las compras que realizaban los países en guerra y el encarecimiento de los fletes y los seguros. Por otro lado, también disminuyeron las importaciones por la caída de los ingresos, provocando el desabastecimiento de productos esenciales como el carbón, la maquinaria, entre otros productos fundamentales para hacer funcionar el proceso productivo. Esto provocó con el tiempo lo que se llamó proceso de sustitución de importaciones, es decir, un modelo económico alternativo que por un tiempo va a sustituir en importancia el modelo agroexportador. Así se produjo el desarrollo de las primeras industrias dedicadas a fabricar localmente algunos productos que antes se importaban. En 1929 comenzó una crisis económica mundial, producida por la caída de la bolsa de Wall Street que afectó a la Argentina. El comercio internacional disminuyó y los precios de los productos agrícolas y ganaderos bajaron muy rápidamente. Esto provocó desocupación en el campo y en las ciudades. La pobreza y el descontento crecieron en muchos sectores de la población. Para hacer frente a la crisis de 1930, los gobiernos promovieron cambios en la economía. La venta de productos agrícolas y ganaderos a otros países, aunque continuó siendo importante, ya no generaba tanta riqueza como en el pasado. Muchos artículos que antes venían de Europa y los Estados Unidos se hicieron más caros y para reemplazarlos o sustituirlos se los comenzó a fabricar en la Argentina. Esto se llamó proceso de sustitución de importaciones y provocó otras modificaciones en la sociedad, que serán descritas a continuación. En síntesis, el modelo de sustitución de importaciones consistió en sustituir los productos que provenían del exterior por productos de la industria nacional que se empiezan a producir en el territorio para garantizar el consumo de los productos dentro del país. Está de más de decir que todo este proceso originó lo que hoy se conoce como industria nacional y con el tiempo va a favorecer el desarrollo de la clase trabajadora, es decir, del movimiento obrero. A continuación haremos una comparación entre el modelo agroexportador que ya vimos anteriormente y el modelo de sustitución de importaciones. Comenzamos por las principales actividades económicas de cada uno de los modelos. En el modelo agroexportador, por ejemplo, predominó la producción de materias primas y en el modelo de sustitución de importaciones predominó la producción textil de industria liviana en una primera etapa. En el modelo agroexportador, el Estado no intervenía en la economía, permitiendo la generación de importantes ganancias. Sin embargo, en el modelo de sustitución de importaciones, el Estado interviene en la economía, frenando las importaciones para permitir el desarrollo de la incipiente industria nacional. A continuación explicaremos cómo fue la relación de cada uno de los modelos con la economía internacional. En el modelo agroexportador, la Argentina se presenta como un gran exportador de materia prima e importador de productos industriales. En cambio, en el modelo de sustitución de importaciones hay una disminución de lo que se exporta por la crisis y una disminución de las importaciones también. En síntesis, el modelo de sustitución de importaciones
se focalizó en la industria liviana, es decir, en el área textil y posteriormente también en el área alimentaria. Con el tiempo se inicia el desarrollo de la industria pesada, es decir, el área automotriz, siderúrgica y petroquímica. Entre los aspectos positivos de este modelo podemos mencionar que el modelo de sustitución de importaciones fomentó la industria, consolidó la formación de la clase obrera trabajadora en Argentina, superó el atraso industrial del país, fomentando muchas empresas, y produjo el crecimiento de la economía. Entre los aspectos negativos se pueden mencionar el marcado endeudamiento de la Argentina, ya que este país se vio obligado a contraer préstamos con el extranjero para poder iniciar la construcción del parque industrial en este proceso económico. También la sobrepoblación que se produjo en las ciudades y la dependencia tecnológica del país. Pero no solo la economía se vio afectada con la crisis de 1930, la sociedad también atravesó una serie de transformaciones. Empezamos con el surgimiento de nuevas fábricas que antes de esta crisis no existían. Desde 1935 se empezó a notar una mayor producción industrial argentina para reemplazar artículos que antes se importaban. Crecieron así fábricas y talleres que ya existían, pero también se crearon otras, como las de alimentos, tejidos y químicos. También se originó un cambio en la función que cumplió el Estado. La crisis hizo que hubiese poca cantidad de divisas, que es el dinero usado en el comercio internacional, como por ejemplo el dólar. Entonces los gobiernos establecieron controles sobre los bancos y sobre algunos productos, como las carnes y los cereales. Para eso fomentaron la apertura del Banco Central de la República Argentina. Veamos los cambios producidos tanto en el campo como en la ciudad. La crisis de 1930 provocó una gran desocupación. Esto hizo que la población rural fuese a las ciudades para buscar empleo. Estas migraciones internas se produjeron desde el interior hacia Buenos Aires y el litoral. Este proceso migratorio originó que allí se localizaran con el paso del tiempo la mayor cantidad de fábricas. En este momento de la historia se produjo un crecimiento significativo de las ciudades. Este movimiento poblacional hizo que los inmigrantes internos se radicaran en barrios alrededor de las ciudades, formando los llamados conglomerados urbanos como el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario. En Buenos Aires se construyeron las avenidas 9 de Julio, General Paz y el famoso Obelisco. Junto con el crecimiento de las ciudades, se modificaron las formas de diversión. Así aparecieron el cine y los bailes en los clubes de barrio, donde se bailaban tangos, boleros y jazz. En este momento de la historia, el fútbol empezó a llevar miles de personas a los estadios. En 1930, distintos sindicatos de trabajadores se unieron para crear una organización, la famosa Confederación General del Trabajo, CGT. Desde 1935 se produjeron huelgas importantes en todo el país. En ellas,
los trabajadores reclamaban porque el Estado no actuaba como mediador.